Hola, hola mi gente de Isgua. Hoy estamos con una invitada muy especial que nos viene a contar muchas cosas muy interesantes. Además, está metida a todo el gremio de reciclaje y eso, y además es una mujer con bastante recorrido en ese gremio de reciclaje. Stephanie, verdad que es un placer para nosotros tenerte acá en Isgua. ¿Cómo has estado? Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias Arturo por este espacio para dar a conocer un poco de mi trabajo, pero sobre todo el trabajo de los recicladores, que es el más importante. Y bueno, me siento halagada porque es una larga trayectoria, pero si supieras la edad que tengo, no es tanta. Pero he aprendido mucho, son años cortos, pero con bastante información y experiencia. Así es. Entonces, coméntanos un poco, bueno, ¿quién es Stephanie? Coméntanos un poco para los que no te conocemos muy bien, ¿quién es Stephanie? Bueno, yo soy Estefania Fandiño, tengo 26 años y actualmente trabajo en la Asociación de Recicladores Reciclando por Colombia. Es una asociación ubicada en la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de Kennedy, y trabajamos de la mano con el reciclador de oficio, tanto el que está formalizado como el que no, y sobre todo pues también con inmigrantes. Un poco de mi historia, Sí, un poco cuéntanos un de mi poco más de la historia. historia, por favor. Claro que sí. Listo, pues la vida da muchas vueltas, pero inicialmente cuando yo empecé a estudiar mi carrera profesional, yo siempre quería estudiar algo relacionado con el medio ambiente o también relacionado con ayudar a las personas. Entonces estaba viendo carreras relacionadas, pero resulta pues que en esa época pues yo tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y las universidades que ofrecían esas carreras solo ofrecían jornadas diurnas. Entonces eso me limitó un poco a estudiar eso que quería. A la final terminé estudiando comercio internacional y finanzas. Lo desempeñé como por 2, 3 años, pero mira que en el fondo no siente que, no es, que está en el lugar equivocado, ¿no? Entonces fue a raíz de un conocido que trabajaba ya 20 años en el sector del reciclaje. Me dijo, oye Stephanie, ¿por qué no vienes y nos ayudas acá a formalizar la organización? Porque hay una nueva oportunidad para que este gremio se formalice, pero no tenemos como esa parte administrativa, financiera, para empezar a establecer el negocio. Y no, yo de una sin pensarlo le dije sí. O sea, no sabía en qué me iba a meter, pero igual yo sentía en el corazón que ese era como mi lugar. Entonces, eso fue en el año 2019, pues ya estamos en el 2023 y acá estoy y me ha gustado muchísimo. Creo que ha sido una de las mejores decisiones, sobre todo por el hecho de trabajar con recicladores, porque ellos son una población vulnerable que en ocasiones han estado vulnerables, han estado olvidados por la sociedad, que cuando hacen su trabajo la gente los tilda de ladrones, de habitantes de calle, y no valora su trabajo, que su trabajo son prestadores de servicio público para la actividad de aprovechamiento. No te puedo negar que es una población complicada un poco, hay que saber tratarlos, hay que saber hablarles, hay que saber motivarlos, porque a ellos les motivan cosas diferentes que de pronto al resto de las personas. Y son personas que a lo largo de su vida han estado como, o ha tenido que afrontar que se les cierren muchas puertas. Entonces ellos, pues por el simple hecho de eso, crean a veces una barrera contra las personas y a veces pueden pues pasar por groseros o por mal geniados, pero simplemente es la barrera que ellos usan por el rechazo que les ha dado la sociedad. Ellos pues lastimosamente no han tenido la oportunidad de estudiar algunos, de tener su casa propia, de tener un trabajo estable y pues la única oportunidad que dieron para subsistir ha sido el reciclaje. Cuando entré en este negocio me di cuenta que el reciclaje también ha sido de generación en generación, porque son familias enteras reciclando. Tú ves al abuelo que reciclaba, luego el hijo, luego el bisnieto, el nieto, y todos pues llegaron a este punto. Y lo que nosotros como asociación tratamos de decirles es, bueno, si el reciclaje es su labor, traten de llevarlo a otro nivel, ¿sí? O sea, que no se queden como el reciclado y el que gana solo el menos del mínimo, sino traten de formar su propia empresa, de transformar los materiales o ver qué pueden hacer más con el reciclaje. Y pues así también lo vio el gobierno en el año 2016, que fue cuando sacó el decreto 596, en donde dijo que los recicladores iban a ser prestadores del servicio público para la actividad de aprovechamiento.
Claro que sí. Bueno, y todo eso que dices de el sexto sentido, ¿no? Porque te decía, oiga, algo me llamó a trabajar porque era lo que querías. Estudiaste otra cosa, pero mira, estás metida al finalizar donde tú quieres, que es lo más importante. Sí, Yo te total. quería preguntar un poquito, como hay algunos países que, y acá nos escuchan de todo lado, y algunos países que no, digamos que no conocen muy bien de este tema de recicladores de oficio y de qué es, cómo así que en Colombia hay recicladores. Cuéntanos un poquito más qué son los recicladores de oficio acá en Colombia y cómo se maneja todo ese tema. Listo, un reciclador de oficio primero es una persona que se dedica a la actividad del reciclaje. Entonces, acá en Colombia, eh, pues no, digamos, a diferencia de pronto de países de Europa, no estamos tan desarrollados en la parte del reciclaje. Entonces, específicamente para la ciudad en donde yo vivo, que es Bogotá, acá usualmente cómo funciona el servicio de aseo y de recolección. Entonces, digamos, si son casas, las personas sacan la bolsa de la basura frente de su casa y al siguiente día o ese mismo día en la noche pasa el carro de la basura a recoger el residuo. O si, por ejemplo, son personas que viven en conjuntos residenciales, pues hay un depósito de basuras habilitado y estas personas pues arrojan sus residuos ahí. Entonces, en este momento es cuando llega el reciclador de oficio para revisar dentro de esos residuos que arrojan los usuarios qué sirve y qué no. Usualmente acá en Colombia pues hay un código de colores que lo estamos adoptando hace poco, que es uno nuevo, en donde nos indica, bueno, hay tres colores, ¿no? La bolsa negra, la bolsa blanca y la bolsa verde. Entonces en la bolsa negra tenemos que depositar lo que definitivamente ya no sirve y se tiene que ir para el relleno sanitario. Estamos hablando de papel higiénico, de polvo cuando barremos, de pronto de esos eh, de residuos ya de comida que definitivamente tampoco se pueden compostar. En la bolsa verde ya estamos hablando del orgánico, que es lo que, más que todo residuos de comida crudos, que tienen la posibilidad de un tratamiento para crear compostaje. Y estamos hablando del último, que es la bolsa blanca, en donde entramos nosotros los recicladores y ahí es donde depositamos los materiales reciclables. Ahí estamos hablando del plástico, del cartón, del archivo, del Tetra Pak, de la chatarra. Entonces ahí es donde lo recicla hasta prácticamente hasta nuestros hogares a revisar esa bolsa y revisar qué material le sirve y tratar de aprovecharlo. Entonces, en este momento, el reciclador de oficio cumple un papel muy importante. Yo les digo que ellos son casi que los héroes ambientales de nuestro país, porque ellos están evitando que esos residuos lleguen al relleno sanitario, el cual, pues, por cierto, ya se les está acabando la vida útil, y tratar de darles una segunda oportunidad de reincorporarlos en el ciclo productivo. Entonces ellos prácticamente en este momento son la única herramienta también que tiene el gobierno para que ellos desde que lleguen hasta nuestra casa y recuperar esa botellita de gaseosa que te acabas de tomar, literal ellos logran recuperarla y darle una segunda oportunidad. Claro que sí. Y cuéntanos un poquito más, digamos que los recicladores normalmente acá en Colombia, por el decreto que tú nos dices, el decreto 596, tendrían que asociarse. Cuéntanos un poquito más qué son esas asociaciones de recicladores y en la cual tú pues haces parte y eres de la tema administrativo. Listo, claro que sí. Como dijiste tú, está el decreto 596 que lo que busca es una formalización de los recicladores de oficio por medio de una creación de asociaciones o una agrupación de colectivos. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? Nosotros les vamos a, o sea, ustedes están prestando una actividad, una actividad de servicio público, nosotros les vamos a reconocer por ese servicio que están prestando, pero ustedes tienen que asociarse y tratar de formalizarse, pero sobre todo prestar un servicio de calidad. Entonces fue en el año 2016 que pues había muchos recicladores que prestaban su actividad de manera independiente, estamos hablando de años muy lejanos atrás, que donde estaban los rellenos sanitarios a cielo abierto, las personas iban a estos lugares y se exponían de pronto a riesgos de un derrumbe por ir a recolectar el material. Entonces acá lo que quiere el gobierno es que nos empecemos a formalizar, que como colectivo nos unamos y trabajemos en conjunto para contrarrestar esos aspectos de pronto que amenazan a nuestro trabajo como recicladores. Entonces ahí dice, bueno, los vamos a años para que ustedes se formalicen, eso estamos hablando del 2016. Desde el 2016 tenemos 5 años para formalizarnos como empresa. Digamos que el gobierno, y este es un modelo que inclusive varios otros países de Latinoamérica han tratado de seguir,
porque ha sido un modelo puede decirse que ejemplar, pero pues como todo piloto pues también tiene sus vacíos, ¿no? Pero después hablamos de eso. Pero inicialmente lo que quiere el gobierno es que nos formalicemos y que nosotros como recicladores nos creamos el cuento de que somos prestadores del servicio público y que también los usuarios nos vean como prestadores y una actividad importante para la ciudad. Entonces ahí dice, bueno, ustedes formalícense, empiecen a crear empresa, empiecen a formalizar, si ustedes como recicladores también tengan un apoyo detrás de, que si ustedes de pronto se llegan a enfermar, tengan un respaldo económico de alguna organización que los pueda orientar en aspectos jurídicos, en aspectos de salud, que también les podamos como gestionar esa tarifa que les da el gobierno. Entonces el gobierno él canaliza por medio de los operadores de aseo de cada ciudad y por medio de ellos es que entrega la tarifa, esos operadores por medio de una fiducia lo que hacen ellos luego entregarnos la tarifa y nosotros tenemos que reportar mensualmente cuántas toneladas logramos aprovechar y de qué recicladores. Entonces, es por eso, o sea, realmente la tarifa viene dependiendo de la cantidad de materiales que traiga el reciclador. Ok, bueno, mira, tú nos comentas que son los héroes ambientales, pero un héroe ambiental no trabaja solo, un héroe ambiental necesita también de sus colaboradores. Nosotros como generadores deberíamos ayudarle a ustedes, los héroes ambientales o a los recicladores de oficio, a hacer su tarea más fácil. Cuéntanos un poquito más algunas cosas que tú veas, algunos consejos que nos pudieras dar de cómo deberíamos entregarlo mejor. Bueno, yo creo que la solución o la mejor forma de ayudar al reciclador de este es haciendo, o sea, desde ese espacio de nuestra casa podemos ayudarle entregando el material lo más limpio posible. En lo posible nosotros les pedimos a las personas que nos entreguen el material limpio, seco y sin cuncho. Entonces, ¿qué es sin cuncho? Pues sin residuos adentro. Entonces, por ejemplo, si tú te acabas de tomar una gaseosa, pues si tú puedes en lo posible, o sea, no es una camisa de fuerza, lavar la botellita y depositarla a la bolsa blanca o al contenedor respectivo del plástico y que esté seca y en lo posible si la puedes compactar, pues mucho mejor porque esto nos ayuda a los temas de volumen. Entonces, digamos que tampoco es que todo el reciclaje no lo tienes que entregar lavado, no, pero digamos si tú estás en tu casa, una estrategia que yo digo es que mientras de pronto tú lavas la loza o estás lavando algo, dejas ahí el reciclaje y esta misma se va lavando a medida que va lavando el reciclaje, porque estaríamos también contradiciéndonos gastando un residuo hídrico, pero sí, digamos, entregarlo lo mejor posible, porque es que lo que pasa es que la calidad del material, específicamente también en los papeles, pues son delicados, entonces si nosotros llegamos a mezclar, no sé, o entregamos una bolsa de leche o el Tetra Pak con leche y esta leche se empieza a regar por todo lado, pues lo que hace es contaminarnos los otros materiales y así es imposible reciclarlos. Y ahorita pues sí estamos viendo un tema de calidades muy exigente por parte de las empresas transformadoras y también de nosotros de entregar un material que sirva. Yo quiero que hagamos un juego porque ya que te tengo a ti, vamos a hacer un juego acá entre los dos. Y es, Sí, yo te voy contando, te voy diciendo el material y cómo lo podemos encontrar normalmente nosotros como generadores y tú me dices, oiga, mire, haga esto y entréguenoslo así, haga esto, para que la gente en su casa aprenda y entienda cómo debe entregárnoslo. Y de pronto muchas veces, porque lo que tú dices, dicen, oiga, no, pero es que tengo que lavarlo, uy, no, pero lavarlo no quiero botar la labor que tiene que hacer y entre los dos vamos complementando, claro ¿te que sí. parece? Listo, empecemos entonces. Las botellas de gaseosa, ¿qué tengo que hacer Bueno, con la, ellas? la botella gaseosa la tienes que tratar de, primero tomártela toda o desocuparla. En lo posible si le puedes medio jugar un poquito o si la entregas así por lo menos seca. Si le puedes quitar la tapa, mucho mejor, y la etiqueta, y si no, pues así, o sea, no es una camisa de fuerza, o sea, lo ideal sería entregarlo sin tapa y trata de despicharla un poquito, de compactarla. Y la de De gaseosa, la dejo casi que vacía y la aplasto para que disminuyamos volúmenes. Listo, ajá, seguimos. El Tetra Pak, el la Tetra cajita Pak. de Tetra Pak, ¿qué hago? Listo, esa también, entregarla vacía sin ningún residuo líquido adentro. Ella tiene como unas aleticas, entonces la idea es que le abras esas aleticas en los cuatro extremos de la cajita y si tiene pitillo, no importa, se lo puedes meter el pitillo dentro de la caja y lo compactas, lo dejas plano.
Listo, entonces las de Tetra Pak, entonces también las desdoblo, las aplasto, puedo, si tengo pitillo lo puedo meter ahí, Sí, pero que no tenga nada de jugo, y ahí ya la sí, puedo meter también en la bolsa de los residuos aprovechables. El cartón de pizza, que muchas veces se preguntan, oye, ¿el cartón de pizza sirve, no sirve? ¿Qué puedo hacer? sí, eso es un mito y muchos interrogantes. Realmente sí sirve. Simplemente, pues, o sea, tratar de que no esté muy untado de queso, de salsa, en lo posible. Si lo puedes limpiar con una servilleta y dejarlo un poquito limpio, es mejor. Y tratar también de compactarlo y O sea, uno sirve, sirve. dos, lo que tenemos que hacer es que limpiarlo lo más que podamos y también si es muy grande, voluminoso, pues tratar de aplastarlo para que ocupe menos volumen. Seguimos, los vasos desechables, los vasos de plástico. Los vasos de plástico, bueno, es un plástico de un solo uso. Ese hay un poquito de contradictoria, pero también, o sea, eso los puedes reciclar. Digamos que ahorita hay un tema de botellitas de amor, también los puedes introducir ahí o simplemente como plásticos de un solo uso, los puedes también dejar lo más limpios posible y introducirlos a la bolsa blanca. Listo, entonces es aprovechable, importante. Dos, tenemos que es que tratar de que no tenga nada, no tenga nada de conchas y eso, y mandarlo en los residuos aprovechables. Uh -huh. Seguimos con la bolsa de leche, que esa también es otro que nos dice, oiga, la bolsa de leche, ¿qué hago? ¿Dónde la meto? ¿Está sucia? ¿Qué hago? Sí, bueno, y la leche que también se descompone muy rápido, entonces, digamos, lo que yo hago personalmente es tratar de abrirla, o sea, abrirle el agujero lo que más pueda, si sea por una sola línea, y desocuparla totalmente el residuo que tiene de leche y depositarla en la bolsa blanca. Listo, entonces tú nos das un consejo, hay que lavarla, pero no hay que lavarla, oiga, solo hay Carmen, no, sino el consejo que nos diste ahorita, y es mientras voy lavando la losa, pues lo dejo abajo y ya se va escurriendo, la abro totalmente, la lavo ahí con el mismo agua que escurre para no tener que gastar más agua, y ya después de eso va para la bolsa blanca cuando se seque. ¿Es así? Exacto, sí, tal cual. Listo. Las latas de cerveza o atún. Bueno, las latas de cerveza o atún, esas también lo ideal es depositar, o sea, quitarle todo lo que tiene adentro y espicharlas, compactarlas lo que más podamos. Digamos que ese es el material más deseado por los recicladores realmente porque es aluminio, entonces es uno de los que más valor tienen, entonces es como el tesoro para ellos. Entonces, lo mismo, compactarlas y a la bolsa blanca. Listo, entonces también lo desocupo totalmente y lo compacto para disminuir volúmenes lo que más pueda, destruirlo y para la bolsa blanca. Seguimos. El vidrio. El vidrio, lo ideal es que lo entreguemos entero. Si por de pronto algún motivo se nos rompió el envase y quedó con alguna punta o algo, lo ideal es envolverlo en periódico o en alguna protección, porque como el reciclador usualmente mete la mano en la bolsa, pues de pronto se puede cortar. Entonces, o si le puedes poner como alguna anotación de cuidado, peligro o algo así, pues mejor es simplemente tratar de envolverlo, meterlo dentro de una caja, cosa que el reciclador no se vaya a cortar y lo mismo para la bolsa blanca. Listo, entonces el vidrio lo que debemos hacer es tratar de que no se rompa, me toque su transporte cuando lo movilice el reciclador se rompa y va para la bolsa blanca. Y ahora, el vidrio de una ventana. Normalmente el que sale es cuando se rompen las ventanas. ¿Qué puedo hacer? ¿Lo puedo reciclar? ¿No lo puedo reciclar? ¿Qué hago con ese vidrio? No, ese usualmente no es tan fácil de reciclar. O sea, es que es por momentos. O sea, a veces la industria lo acepta, hay veces que no, pero por ejemplo en este momento no lo está aceptando. Ah, vale. Entonces el vidrio, por favor, démoslo aparte, totalmente aparte y no mandárselo revuelto porque Sí, de o sea, pronto en vidrio no sirve el de envase preferiblemente. entonces, el vidrio que están recogiendo ahorita los recicladores acá en Colombia es el vidrio envase. Listo, vale. Ahora nos vamos con algo que también muchos tienen la duda y dicen, oiga, ¿qué hacemos? ¿Es aprovechable o no es aprovechable? Y eso, y es las pilas. Oiga, las pilas, ¿qué hacen con las pilas? Los recicladores se llevan las pilas, no se las Bueno, llevan. ese ya es un residuo especial que tiene otro tratamiento y las pilas pues de por sí tienen que tener un tratamiento especial el cual nosotros no estamos autorizados para hacerlo. Hay entidades como Pilas con el Ambiente, por ejemplo, que ellos se encargan de gestionar las pilas, otras las baterías, otros los bombillos. Hay algunos líquidos que pueden ser contaminantes o nos pueden hacer daño. Entonces nosotros no tenemos la autorización ni el conocimiento para gestionarlos, entonces no podemos. Excelente. Entonces, mire, por normatividad, uno, las pilas no se pueden mandar con los residuos aprovechables.
2 son residuos peligrosos o especiales, 3 hay unos planes postconsumo muy interesantes como el que comenta Stephanie Pilas con el ambiente, Recopila y otros planes postconsumo, y ellos no lo pueden manejar porque contiene metales pesados y esos con metales pesados tienen otro manejo diferente. Entonces, para que no lo revolvamos con el aprovechable, hay que guardarlas y entregarles esos planes postconsumo. Ahorita hay en centros comerciales, en otras partes, ahí donde poder entregarlas. Gracias. Y la última pregunta sobre este juego, y es, los libros, los cuadernos, tengo que hacerle algo, lo puedo entregar así, mi niño terminó la tarea y ya no tengo que hacer, se lo entrego así o te me toca poner a separarlo, ¿cómo lo entrego? Bueno, dependiendo, porque hay libros que tienen una pasta muy gruesa, entonces en lo preferible es quitarle esa pasta y entregar solo las hojas, o por ejemplo, cuando de pronto una actividad que le ponen al niño, pegarle escarcha y pegarle lápiz, pero en general el archivo se recibe de todas las formas. Si la pasta ya es muy gruesa o tiene algún material, pues en lo preferible quitar la pasta y entregar solo las hojas. Ok, muchísimas gracias, Esteban, y de verdad que creo que con este juego, con esta interacción que hicimos, creo que muchas dudas van a despejar y vamos a despejar todos, digamos que los que estamos ahí como generadores. De verdad que muchas gracias por despejarnos estas dudas. Y ahora paso una pregunta muy importante y algo que me tiene sonando y es, ¿cómo está la situación actual del reciclaje? Sé que están a la baja los precios, como ustedes como recicladores de oficio que tienen tantas cadenas, que la labor es tan difícil, ¿cómo hacen? Porque pues uno mira año 2015, el valor del kilo de cartón es a 500 pesos, 0.1 dólar, que para comprar una bolsa de leche tocaba recoger 3 kilos. Año 2023, el cartón sigue a 0.1 dólar, es aproximadamente ese valor, y toca recoger ya ahora 7 kilos para la misma bolsa de leche. Pasamos de recoger 3 kilos a 7 kilos para la misma bolsa de leche antes más pequeña. Entonces, ¿cómo está la situación actual del reciclador? Pues porque la inflación sí está afectando todos los precios de la canasta familiar, pero en sí el reciclador está ganando lo mismo, o sea, son precios que se mueven en estos 7 años es muy fuerte. Entonces, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se está moviendo este gremio? Bueno, ahorita el sector está un poco difícil. Realmente lo que tú decías, los precios, cuando fue pandemia, sí hubo un comportamiento un poco inusual y fue que los precios aumentaron. O sea, usualmente el cartón siempre estaba en 400, 500. Cuando fue pandemia el año pasado, 2021, 2022, el cartón llegó casi a 1000 pesos. Entonces todos estábamos súper, pues los recicladores estaban muy felices porque pues claro, les alcanzaba más el dinero, pero después lo que fue finales del año pasado, 2022 y principios de este año, los precios han estado mucho a la baja. Y eso sí ha desmotivado mucho a los recicladores, inclusive muchos se han retirado de esa actividad y se han dedicado a hacer otras cosas porque ya el dinero no les alcanza, lo que tú dices, la inflación está por el cielo y si ahorita ellos un globo les valía 36.000 pesos, ahorita les vale 20.000 y ya no les alcanza. Lo mismo también hay mucha competencia entre recicladores, entonces le llamamos la guerra del centavo y literal tú ves por esa botella, o sea, si tú vas caminando para ti va a ser basura, pero para un reciclador es un tesoro y ellos hasta se pueden pelear por una botella en la calle, entonces digamos que lo que buscamos nosotros es tratar, o sea, digamos que dentro de las asociaciones estamos haciendo mesas de trabajo para tratar de mirar cómo podemos hacer que suban estos precios, pero depende de muchos factores también y también de la calidad que estamos entregando los usuarios y los recicladores y la calidad lastimosamente en los últimos tiempos no ha sido muy buena, por eso mismo, por la poca disposición de la gente a la hora de separar y reciclar. Y eso nos afecta mucho en los precios de compra y de venta. Entonces, ahorita el reciclador, realmente, por ejemplo, el vidrio es un material que vale muy poco y que llevamos casi, desde que yo llevo trabajando en este sector, no ha subido nunca, o si ha subido ha sido 30 pesos nomás. Entonces, el vidrio se recicla, claro que sí se recicla, pero no es un material que pesa, que se puede cortar y que a la final en el precio para ellos el kilo vale 100 pesos. Entonces él dice, no, o sea, yo sé que se recicla, pero a veces no puedo llevarlo. Lo mismo el licopor, o sea, el licopor sabemos que se recicla, claro que sí, pero también depende mucho de la dinámica de la industria. Y hay ocasiones que el mercado abre la compra de licopor y claro, empezamos a reciclar, pero hay momentos en que se cierra, entonces el licopor no se puede reciclar en ciertas ocasiones.
El icopor, se me salió el icopor del juego. Oiga, bueno, para el siguiente juego metemos el icopor ahí, en la próxima Sí. entrevista que te tengamos acá. Quería hacerte otra pregunta sobre todo esto que estamos hablando y de lo difícil que está la situación y eso, y es cada vez vemos que las empresas de aseo están montando bodegas, centros de acopio y eso. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo se han sentido con eso de que las empresas de aseo ahorita están actualmente montando bodegas y eso? Pues cuando tú compites con un monstruo que tiene un músculo financiero gigante detrás y nosotros que hasta ahora estamos tratando de subsistir, que estamos creando, que estamos tratando de saber cómo se lleva una empresa, claro que sí nos sentimos amenazados, digamos que algunas estrategias que utilizan los operadores de aseos que ellos le dicen al reciclador, venga, trabaje conmigo y yo lo contrato por un mínimo, digamos, a veces los recicladores se ven tentados, pero un reciclador es una persona que si es reciclador es porque le gusta ser independiente y no le gusta tener un jefe. Entonces, en la mayoría de los casos que hemos visto, el reciclador se ve tentado porque realmente va a tener un salario fijo mensual, pero es un salario mensual del mínimo, por ejemplo, y ellos son conscientes que, te lo digo, o sea, hay recicladores que trabajan muy juicioso y perfectamente al mes se pueden hacer 2, 3 millones de pesos porque tienen 3, 4 conjuntos residenciales y les va muy bien. Obviamente ellos trabajan con su familia, pero obviamente un reciclador que le vaya también, pues no se va a ir a trabajar por un mínimo, sabiendo que tiene que cumplir un horario, unas condiciones laborales. Entonces, eso es lo que hablamos mucho en el sector, o sea, cuando una persona recicladora, primero porque no le gusta tener un jefe, entonces ellos saben que, por ejemplo, si van a un conjunto residencial, pues tienen ciertas obligaciones, pero no tantas como si tuvieras un contrato laboral con una empresa. Entonces sí ha sido un tema preocupante, pero digamos que pues hay una ley que nos protege, digamos, porque somos población vulnerable, de protección especial, digamos que no nos pueden sacar de un momento a otro, pero tampoco nos podemos confiar porque lo que yo te decía, o sea, si a nosotros nos están pagando una tarifa o un reconocimiento por nuestro trabajo, tenemos que hacerlo bien, o sea, prestar un trabajo de calidad y lastimosamente no lo hemos hecho así, o sea, también a veces el reciclador se ha victimizado mucho, él a veces confunde esta tarifa como un subsidio y esto no es un subsidio, o sea, no es una obligación tampoco del gobierno dárselo, porque si el reciclador no recicla, pues no va a tener tarifa, o sea, no es un subsidio que ellos piensen que les va a llegar, sí o que debemos prestar un servicio de calidad y a veces no lo hemos hecho en ocasiones, entonces eso nos ha amenazado un poco el sector. Yo te quería hacer esa pregunta y me parece muy importante y es ¿cuáles son los vacíos que tienen ahorita ustedes como sector? Bueno, sí, o sea, lo que siempre hemos pensado es que entre normas hay muchos vacíos. A nosotros, por ejemplo, nos supervisa y nos vigila la Superintendencia de Servicios Públicos, pero el que establece la tarifa es la CRA. Entonces resulta que la CRA dice una cosa y la Superintendencia dice otra y se contradicen. Entonces, Mm. esos son los principales vacíos de usted tiene que hacer esto y la otra entidad dice no. Entonces uno dice, pero si son entidades gubernamentales, ¿a quién le hago caso si las dos tienen el mismo peso? Entonces, ese es uno de los vacíos, digamos, que hemos encontrado ahorita. Otro de los vacíos es que hay muchas asociaciones ahorita en el país, ¿no? Entonces se busca la formalización, es que dice pues que lo deben liderar recicladores de oficio, pero hay muchos recicladores que no tienen como el conocimiento para saber llevar una empresa y lastimosamente la han llevado mal o la han llevado a un límite de corrupción o se han dejado endulzar el oído por otras personas que empiezan a cometer la corrupción y eso también nos ha afectado mucho el sector. Entonces, yo creo que en este trabajo tiene que haber un trabajo conjunto entre la empresa privada, la empresa pública, el reciclador, pero también una empresa que los pueda guiar o una consultora que les diga, así se debe llevar una empresa, así se tiene que manejar el sector, porque ellos a veces piensan pues que tienen la razón todo el tiempo y no es así. Otro de los vacíos que tenemos pues es un poco la falta de tecnificación en los procesos. No contamos muchas veces con maquinaria para hacer de pronto una pretransformación del material y darle un valor agregado, sino simplemente nos quedamos en la primera escala del proceso, que es el acopio, y hasta ahí llegamos, porque no tenemos de pronto la posibilidad atrás para poder adquirir una maquinaria.
Listo, pasemos a una sección muy importante, que son las preguntas del público. Entonces tenemos 3 preguntas que nos enviaron del público, para que tú nos las resuelvas. Entonces ahí te las voy a hacer, y tú nos las vas a ir resolviendo. Entonces la primera pregunta que teníamos era un libro que nos recomiendes. Bueno, ahorita estoy leyendo El Club de las 5 de la mañana, es muy bueno. Listo. La segunda pregunta es, ¿qué es economía circular para el gremio reciclador? Bueno, economía circular para ellos es darle una segunda vida a un material que muchos piensan que está muerto, es volverlo a volver un producto y colaborar a que los residuos, a que los recursos naturales se extingan. No se Listo. La extingan. tercera no se extingan. La tercera es, y yo sé que te encanta mucho viajar, un sitio que todos deberíamos conocer. En el mundo o en Colombia. Donde quiera. Bueno, uno en Colombia y otro en el mundo. Los dos, hagamos los dos. Bueno, acá en Colombia me pongo primero muy limpio, o sea, que te vas a salir de todos los esquemas que usualmente has estado, porque vas a estar en la selva, vas a estar respirando aire puro, en contacto con la naturaleza, entonces me parece una experiencia muy bonita. Y en el mundo, yo creo que Italia me pareció muy bonito. Italia. ¿Roma o cuál? Venecia, ¿cuál te gustó Sí, más? a mí me Roma. Ah, gustó vale, Roma. Roma. Listo. De verdad que, Stephanie, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por el espacio, de verdad, desde parte de ISGUA para nosotros es un placer tenerte. Que nos hubieras ilustrado todo lo que está pasando en ese contexto. Muchas veces son esos héroes invisibles que nadie ve, pero que todo el día están recogiendo y ayudando a limpiar. Cuando uno va y se da cuenta de otros lados donde, oiga, no hay nadie que recoja nada, que le dice, oiga, pero ¿por qué esto no se recoge si es que allá en Colombia no se ve esto por fuera del cartón? Y pues claro, es gracias a esos héroes invisibles que están ahí, que son los que recogen y se encargan de ayudarnos a limpiar, y cuando hacemos las labores mal, ellos mismos nos corrigen y nos ayudan a mejorarla y poder involucrar y hacer todos estos temas de cierres de ciclo y eso. Entonces, de verdad que muchas gracias. Me despido con una última pregunta, y es, digamos que tuvieras la oportunidad de enviar un WhatsApp a todo el mundo, ¿qué diría ese WhatsApp? ¿Qué diría esos caracteres? Bueno, yo les diría que el agua es vida. O sea, ahorita siento que el agua es casi un tesoro para nosotros. Tenemos que cuidarlo, no solo en esta generación, sino para las que vienen y las que tienen ahorita hijos. Sabemos que les esperan futuros, o sea, que tratemos ahorita de garantizarles futuros buenos. Entonces, ese sería mi mensaje. Ah, muy bonito, muy bueno. El agua es vida. Stephanie, muchas gracias de verdad, y esperamos poder tenerte en otra próxima ocasión para que sigamos hablando de qué está pasando actualmente, normatividades, que yo sé que ustedes en normatividades están muy actualizados y eso, y también para que nos sigas ilustrando todo lo que el gremio está haciendo. Ay, no, muchas gracias por darnos esta oportunidad de mostrar el reciclador como es. Y claro que sí, en otra oportunidad les acompañaré. Gracias, chao. Bueno, chao.